Compañeros estudiantes, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, personas que nos visitan, invitados por el Colegio de Sinaloa, bienvenidos a esta conferencia que de manera coordinada hemos organizado con el Colegio de Sinaloa y que se titula Desarrollo y Democracia en y frente a la globalización. Para nosotros es muy grato recibir en esta facultad a un estudioso del comportamiento, un estudioso sistemático del comportamiento de la economía mexicana, alguien que le da seguimiento al desarrollo en general del comportamiento de la misma, y que hoy tenemos la oportunidad de recibirlo aquí en la facultad. Voy a permitirme, para dar inicio a esta conferencia, y con la intención de que quienes no lo conocen conozcan un poco más de su trayectoria, una muy breve semblanza de sus trabajos, de su paso por la universidad, de sus publicaciones, para que podamos tener una visión más completa de quién es quien nos está visitando esta mañana. El doctor Rolando Cordera Campos es nacido en México, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en la London School of Economics de Inglaterra, de Londres, Inglaterra. Es profesor emérito y profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo de México, coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social, miembro de la Junta de Gobierno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002, es colaborador del periódico La Jornada y de la revista Nexos, miembro del Consejo Editorial de la revista Economía de la UNAM, miembro de la mesa editorial de la revista Nexos. Durante 10 años fue director y conductor del programa de televisión semanal Nexos. Es miembro también de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud de la Secretaría de Salud, miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la Academia Mexicana de Economía Política, presidente de la Fundación Pereira de Asociación Civil y director de la revista Configuraciones. Dentro de sus principales y más recientes publicaciones destaca La Nación en la Globalización, Cambio Económico, Inclusión Social y Democratización en México, La Globalización de México, Opciones y Contradicción, Cambio y Riesgo en la Globalización, Reformar las reformas del Estado, usos, abusos y desusos, de lo local a lo global, los desafíos de la globalización y sus repercusiones locales, la economía nacional, una reflexión, después del neoliberalismo, el Estado frente a la democracia y la cuestión social. Hay muchas más publicaciones que dan cuenta de la amplia trayectoria del doctor Rolando Cordera. Voy a mencionar, para terminar con esta semblanza, un par de colaboraciones, las más recientes anunciadas por él mismo y que nos va a comentar seguramente en su exposición. Es un trabajo que fue coordinado por él y que se llama Más allá de la crisis, el reclamo del desarrollo, y que acaba de ser publicado y que nos lo trae también a comentar en esta mañana. También es parte del trabajo del doctor su colaboración en que es el informe de desarrollo en México, que son colaboraciones de varios académicos, y donde también tiene una colaboración importante el doctor Rolando Cordera. Dicho lo anterior, y sin más preámbulo, nos disponemos a escuchar con atención, agradeciéndole pues de antemano su presencia en Sinaloa y particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, al Colegio de Sinaloa y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y particularmente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pues por darme la oportunidad de estar una vez más en estas aulas de los que yo guardo pues muy entrañables
recuerdos ya sumidos un tanto en el pasado distante, pero eso es no por voluntad, sino porque la edad es implacable. El título que le pusimos a mi plática, pues seguramente le sonará a algunos de ustedes, pues un título muy pretencioso, que quiere abarcar mucho o todo, y entonces pues apretar poco, como dice el refrán. Le puse este título más que nada porque para llamar la atención sobre el momento que vive nuestro país dentro del gran momento que vive el mundo, y que yo creo que se puede intentar abordar, sintetizar y explicar a partir de las tensiones que ha traído consigo el cambio planetario hacia la globalización del mundo, sobre, por un lado, las democracias hoy como nunca, diría yo, en la historia moderna del mundo, pues son las formas dominantes de organización política de los estados nacionales. Y por otro lado, las tensiones que se han dejado sentir sobre pues una experiencia ya relativamente larga, pero sobre todo un reclamo y una esperanza mantenidas a lo largo del tiempo, y que podemos resumir en el vocablo desarrollo, que se convirtió con el correr de la segunda posguerra mundial, o sea, a partir de 1945, en una especie de idea, fuerza o de leitmotiv de lo que quería ser pues una comunidad internacional organizada, capaz de evitar que los grandes descalabros de los años 30 del siglo XX, y que resumimos con el vocablo Gran Depresión, tuvieron lugar, y que además, de manera compleja, y yo estoy simplificando, dieron lugar pues al momento bélico más cruento y destructivo que ha registrado la humanidad prácticamente hasta la fecha, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, al constituirse las Naciones Unidas, por un lado, y llegarse a los llamados acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, por otro, que dieron lugar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, se pensaba que progresivamente se iría construyendo las bases de una auténtica democracia internacional basada en el concurso de los estados nacionales,
reunidos en torno a la Organización de las Naciones Unidas, que estaba a su vez articulada por el Consejo de Seguridad, y a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se daría lugar a un orden económico y financiero internacional capaz de evitar los terribles desplomes que trajo consigo el patrón oro, y por otro lado auspiciaría la pronta reconstrucción de las naciones devastadas por la guerra, y gracias, por cierto, a la insistencia de la representación de nuestro país en aquella histórica reunión de Bretton Woods, no solamente se abocarían a la reconstrucción de las economías y sociedades destruidas, sino también a propiciar el crecimiento económico de lo que entonces se veía como zonas o naciones ya atrasadas o retrasadas. Luego dio llamárseles subdesarrolladas y luego en desarrollo, hasta llegar a la idea de fin de siglo de sociedades o mercados emergentes. Bueno, esta pretensión, que no solo fue pretensión, sino fue exigencia de pueblos que surgían y que querían convertirse en naciones con estados, o bien de naciones ya constituidas con estados, pero que habían vivido las inclemencias del sistema internacional anterior, del libre comercio y de, como le bautizaran luego don Raúl Prebisch y sus colegas de la CEPAL, un sistema centro-periferia de división internacional del trabajo persistentemente desfavorable para los productores primarios, o sea, nosotros, en relación con los productores secundarios y sofisticados, como eran los centros del sistema. Bueno, estoy resumiendo una historia relativamente larga que arranca, yo digo, desde la posguerra, con muchos antecedentes de los que no voy a hablar, y que, bueno, da lugar a que este proyecto de sociedad internacional organizada se comprometiera una y otra vez con el despliegue de esfuerzos de transferencias de recursos financieros, humanos, de capacitación, etcétera, con el propósito de abrirle camino a esto que se comenzó a llamar cada vez de manera más unificada desarrollo, que desde diferentes enfoques y miradores, perspectivas ideológicas y doctrinales, se convenía en entenderlo como algo que debería ir más allá del mero crecimiento económico, digamos, entre comillas, cuantitativo, que debería, aunque esto no tenía unanimidad, debería asumir que estos pueblos, naciones, estados, no podían repetir la historia de los entonces ya países avanzados que formaban, en el lenguaje de la CEPAL, el centro del sistema, que tenían que buscarse otras maneras de alcanzar lo mismo, que era que, pues, sociedades relativamente equilibradas, relativamente justas y equitativas, relativamente estables, que además estuvieran en condiciones de sostener
regímenes democráticos. Ahí tampoco había acuerdo universal, pero todos los países decían que ellos eran democráticos, pero se habló de las diferentes familias democráticas. Un mundo de varias democracias, dijo incluso un gran filósofo político canadiense, McPherson. Los africanos sostenían que ellos estaban inventando una democracia distinta, y los asiáticos y los africanos, con una relativamente tímida presencia latinoamericana de México y creo que Brasil como observadores, y ya Cuba como elemento muy activo, pues hicieron este célebre llamamiento del tercer mundo, en el sentido de que frente a los dos mundos constituidos que se enfrentaban en la así llamada Guerra Fría, el mundo del comunismo articulado por la Unión Soviética y el mundo del capitalismo organizado por los capitalismos democráticos que habían resurgido en la posguerra, tenían que asumir la existencia nada menos que de la mayoría de la humanidad, alojada en los países pobres, atrasados o subdesarrollados, que querían desarrollarse y que exigían respeto a sus maneras de buscar y de tratar de concretar esta idea del desarrollo. Ahí incluso se consagró en las Naciones Unidas el derecho al desarrollo y consiguientemente el derecho de los estados nacionales a organizar sus sistemas políticos y desplegar sus estrategias y sus políticas económicas y sociales conforme a su propio entendimiento de necesidades y posibilidades para lograr el desarrollo. Y así fue el mundo y su historia, dando lugar pues a varios múltiples intentos por encontrar terceros caminos entre el comunismo y el capitalismo, que en la práctica pues se concretó en correlación, digamos, positiva con lo que estaba ocurriendo en particular en los Estados Unidos, pero desde luego también en Europa, pues dio lugar a diferentes formas de lo que nosotros aprendimos a llamar economías mixtas, que admitían una presencia activa de los estados, ya no solo como conjunto institucional reguladores de la actividad económica, sino como actores, promotores directos o indirectos de nuevas formas de actividad económica para lograr la diversificación productiva y el surgimiento de actividades con cada vez mayor valor agregado que pudieran sustentar esta pretensión de salir del atraso para convertirse en sociedades modernas de alguna manera parecidas a las sociedades ricas que constituían de hecho nuestro espejo. Lo negáramos o lo aceptáramos, lo dijéramos con entusiasmo o con resignación, al final de cuentas todos acabábamos diciendo, bueno, pues sí quisiéramos un estado de bienestar como el que disfrutan los ingleses, o una seguridad social integral como la que están empezando a disfrutar los suecos, o un sistema de salud como el que inventaron los ingleses, pero también los franceses, seguro de desempleo para todos, y objetivo público declarado, compromiso de todos con el pleno empleo. Ese era el lenguaje. Yo sé que a mis colegas aquí presentes, jóvenes, veo algunos no tanto, les sonará muy raro esto, ¿no?
¿Cómo que el mundo hablaba de pleno empleo? No, no, el mundo no, los gobiernos, los partidos políticos, conservadores y liberales, social cristianos, democristianos, socialdemócratas y hasta los partidos comunistas, en aquella época muy vinculados a las tesis del comunismo soviético, fueron asumiendo esta realidad que había cambiado pues, dolorosamente con la guerra y la Gran Depresión, y que había dado lugar a otro tipo de sistema político económico dentro del capitalismo. Capitalismo democrático o democracias industriales o estados de bienestar, como quieran. Hubo y seguramente hay, puede haber aquí hoy, mucha discusión sobre la pertinencia de cada uno de estos adjetivos al capitalismo que surgió de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra. Pero lo que me parece que es importante asumir para tratar de entender lo que ahora nos está ocurriendo es que hubo un cambio de fondo, diría algún colega, estructural, y yo también diría estructural, en aquel capitalismo. Y el capitalismo, entre comillas, liberal, que se había desplomado con la crisis de los años 30 y cuyas democracias habían desplomadose también para dar lugar a los fascismos, los nazismos y también, de alguna manera, al totalitarismo o autoritarismo comunista encabezado por Stalin. Esto se desplomó o fue devastado por la contienda bélica y abrió la posibilidad de transformaciones muy importantes en beneficio de las sociedades, o por lo menos de la mayoría de las sociedades de aquel entonces, del mundo avanzado. Y consecuentemente era legítimo plantearse desde el mundo no avanzado también tener como gran plataforma de esperanzas, de objetivos, bueno, construir sociedades de ese tipo, por lo menos en lo que en el fondo las hacía muy similares, que era seguridad social universal o en proceso de volverse universal, incluyendo a la salud, educación pública masiva, y ya no solo en el nivel básico, sino también en el nivel medio superior, y bueno, grandes expectativas hacia el futuro, siempre, sin embargo, marcadas por el temor a la autodestrucción, que también se había convertido en algo que estaba al alcance de la mano de los poderosos, la autodestrucción por la vía de la guerra nuclear. Y así vivimos un equilibrio, digamos, no catastrófico, pero que podría haberlo sido, basado en la capacidad de destrucción mutua, que llamamos Guerra Fría, pero que fue caliente en muchas latitudes del planeta. Los pueblos, digamos, nuevos que querían convertirse en naciones en África no dejaron de guerrear o de ser víctimas de intervenciones abiertas o solapadas por parte de las grandes potencias. El apartheid se mantenía en Sudáfrica, y luego pues vino la guerra de Vietnam, que en los años 60 y 70 pues marcó a toda una generación, no solo del país invasor, los Estados Unidos, o del país invadido, Vietnam, del sur y del norte,
sino yo diría que a toda una generación planetaria que encontró, digamos, un punto de inflexión muy festivo y para muchos de nosotros inolvidable en los grandes movimientos juveniles y estudiantiles del 68, que empezaron como movimientos contra esa guerra. Simbólicamente, por lo menos, dando cuenta del proceso que se abría paso a través de estos sistemas e instituciones a los que he referido, de lo que luego dimos en llamar la globalización. Bueno, las economías avanzadas se enfrentaron a un momento muy difícil que en los años 70 del siglo XX, en donde aparecieron en la escena económica, apareció una combinación que por lo menos en los libros de texto de aquel entonces era inconcebible: estancamiento económico, o sea, cese de la actividad productiva con inflación. En inglés que se presta mucho el idioma para hacer estas, le llamaron stagflation. Y el mundo atestiguó ya en ese momento, después de Vietnam y de la derrota de la potencia líder por parte de un pueblo desamparado. Después de eso enfrentó también la irrupción de nuevos actores en el escenario comercial, económico y financiero mundial, encabezados por las potencias petroleras, todas ellas prácticamente instaladas en esto que se llamaba entonces todavía el tercer mundo. Y de esto resultó este momento de estancamiento con inflación que permitió, prohijó o justificó, como quiera cada quien decirlo, la crítica acerada, sistemática, agresiva del keynesianismo y sus objetivos que se pretendían históricos y transformadores: pleno empleo, seguridad social, objetivos de igualdad, de justicia social. Y poco a poco se fue imponiendo, por un lado, lo que nosotros dimos en llamar el monetarismo, para luego abrir paso a lo que algunos llamamos el neoliberalismo, que planteaba una auténtica revolución tanto en las mentalidades y en las doctrinas como en la práctica de las economías políticas de entonces, articulado todo esto por la idea de construir un mercado mundial unificado, basado en el abatimiento sostenido de las fronteras comerciales y económicas hasta entonces existentes, el proteccionismo, y desde luego tratando de evitar al máximo posible que la economía liberada fuera contaminada por la política por la vía de la intervención estatal, y entonces contrayendo la actividad económica y financiera del Estado y acabando con los instrumentos de acción directa de aquellos estados en la economía a través de las empresas estatales o públicas. Todo esto adquiere celebridad, fama y poder simbólico y real cuando suben a encabezar sus estados primero la señora Margaret Thatcher, primer ministra del Reino Unido, y luego el señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, que abiertamente postulan este programa para el mundo.
Aparte de que Reagan postula también como programa para el mundo acabar con el eje del mar, que de otra manera, una manera hollywoodesca, como le correspondía, de llamarle al comunismo soviético, y el comunismo soviético se desplomó. Todavía, supongo, tanto allá como en muchos lados, y aquí también, estará discutiéndose, pensándose, reflexionándose sobre las razones de ese desplome. Pero para fines de esta plática, yo diría, el hecho es que se desplomó. Y en paralelo, pues buena parte de la humanidad, debido al desplome por un lado y al gran cambio político por otro, gran parte de la humanidad se incorpora masiva y yo diría festivamente a esta idea del mercado mundial unificado. Algunos lo hacen de manera, entre comillas, ingenua, que son los llamados entonces satélites de la Unión Soviética, las así llamadas democracias populares del este europeo, que buscan la vía más rápida para regresar del comunismo, del socialismo al capitalismo, punto. Y de manera no tan festiva, pero sí masiva, el pueblo chino se incorpora también a la economía internacional por la vía de una agresiva y exitosa estrategia encabezada por su gobierno, por su Estado, de conquista del mercado mundial por la vía ya no de la guerra, ya no de la doctrina, sino del comercio. Y entonces se puede decir, digamos, a principios de este siglo, henos aquí, en el nuevo mundo, sin guerra fría, sin equilibrio nuclear, pero también sin tercer mundo, con globalización. Y eso del desarrollo, pues déjenlo a un lado, ya vendrá. Hasta llegar, bueno, a los postulados más agresivos y majaderos, de que pórtense bien, hagan su tarea, arreglen su casa, y de ahí saldrá el progreso económico gracias a la competencia que a todos nos hará buenos y virtuosos. Bueno, ahora imagínense todo esto puesto sobre el mapa real. El mapa real social del mundo es un mapa de asimetrías muy pronunciadas, de pobreza de masas, que van del sur al norte y del este al oeste, de choques permanentes de las estrategias comerciales y de industrialización en algunos lados, de dislocaciones muy acentuadas que afectan el bienestar, la seguridad, hasta la estabilidad de los países avanzados, cuyas masas trabajadoras están viendo el abandono de sus viejos paraísos industriales por decisiones que se toman por parte de las compañías transnacionales o multinacionales, de una vez que estamos ya en este nuevo mundo del mercado unificado, vámonos a donde sea más barato producir. Y viene el redespliegue industrial, la industrialización acelerada de lo que ya estaba dándose en Asia, y la conversión de China en el gran taller del mundo. Bueno, esa es la globalización. Libre movimiento de mercancías, libre movimiento de capitales,
no solo libre movimiento de la inversión extranjera directa, sino promoción y protección de la inversión extranjera directa comprometida en tratados internacionales, y desde luego la competencia como una especie de gran mantra universal. Será a través de la competencia como los países fortalecerán o inventarán o crearán sus fuerzas productivas. Será a través de la competencia como los trabajadores se volverán cada vez más eficientes y aumentará la productividad de manera sostenida, y entonces en esta combinación, en el tiempo, pues habrá progreso material y social para todos. Y se habló, algunos lo recordarán, a fin del siglo XX, principios del XXI, de una nueva economía que, merced a la incorporación masiva de las computadoras, haría posible que la productividad ya no registrara ciclos, y consecuentemente las economías tampoco, y hubiera un crecimiento sostenido por mucho tiempo, para dar lugar pues a nuevas realidades económico-políticas que eventualmente llegaran también a conformar, ahora sí, un gobierno mundial basado en las democracias representativas implantadas en los países que volvían de su aventura comunista, o en los países que entraban al mercado mundial por la vía de la nueva industrialización en Asia. Bueno, y si le buscan, encontrarán que había datos, cifras y tendencias muy fuertes que apuntaban en esa dirección. Pero pues hubo algo más que un pelo en la sopa, ¿no? Y esta idea que llevó incluso al filósofo americano de origen japonés, Francis Fukuyama, a profetizar el fin de la historia, pues topó con una realidad muy dura, que se convirtió en una realidad muy cruel, muy agresiva y muy corrosiva, y que estalló como crisis financiera en 2008 o 2009 en los Estados Unidos, como resultado de una especulación desenfrenada permitida por los cambios políticos e institucionales previos, orientados por este horizonte de mercado mundial unificado, libertad económica, etc. Pero que luego se transmite al resto del mundo y se convierte ya no solo en crisis financiera, sino en crisis económica, en recesión económica, que se dio en llamar Gran Recesión, para diferenciarla de la Gran Depresión de los años 30, y que ha llevado a nada menos que lo que era para muchos de manera evidente e inevitable la gran potencia del siglo XXI, la Unión Europea, la lleva a no solo una recesión, sino a un decrecimiento económico, y a poner en jaque los sistemas de bienestar construidos a lo largo de las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y luego de que vivimos eso que el presidente Obama llamó unos brotes verdes, que hablaban de una recuperación muy pronta de la economía, pues se convierte en una recuperación muy lenta, tortuosa, incierta, de algunas economías, en particular de la economía norteamericana, y de un repetido
fracaso de las políticas puestas en práctica en Europa para evitar una nueva crisis financiera, ahora de deuda masivamente contraída, y una recuperación sostenida. Y ahora, hoy, pues 7 años, se dicen rápido, ¿no? Pero son 7 años. Estallada la crisis financiera, pues de lo que hablamos, de lo que se habla en la academia internacional, pero también en el Fondo Monetario Internacional, nada menos, y el Banco Mundial, y en los poderes de los países avanzados, Davos, la montaña mágica, ¿no? De lo que se habla es de una desigualdad insoportable para el mundo avanzado, que además se reconoce ahora es dañina para la propia dinámica de la economía capitalista. Es algo realmente inimaginable hasta hace muy pocos años, que alguien dijera eso en un cenáculo como el de Davos, o en una reunión como la de la primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y no solo eso, no solo se reconoce, como lo dijo el presidente Obama, que la desigualdad es la cuestión decisiva de nuestro tiempo, sino que se plantea, que lo ha propuesto con más claridad, es el doctor Larry Summers, quien ustedes recordarán, algunos espero, fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos con el gobierno del presidente Clinton. Este profesor Summers de Harvard dijo que el gran peligro era que el mundo hubiese ya entrado en una fase de estancamiento secular, queriendo decir con esto una fase larga, sin fecha de término, de crecimiento económico muy lento y de recuperación, en todo caso, sin empleo. Lo que daría lugar a un círculo vicioso, porque esto no permite que los mercados se amplíen y las expectativas de ganancias se achatan, la gente no invierte, y si la gente no invierte, no hay actividad económica, no hay empleo, y si no hay empleo, el mercado sigue sin crecer lo suficiente, y así sucesivamente. Es una maldición. Más o menos eso es lo que dijo hace poco otro gran experto en crisis que se llama Nouriel Roubini, de Nueva York. Pues ese es el escenario en el cual aquel reclamo que a ustedes, ya dije, les sonará exótico, a mí no, para mí es así como mi corazón, aquel reclamo por el desarrollo, aquel festejo por la democracia recuperada, como en el cono sur de América después de las sangrientas dictaduras, o estrenada por nosotros a fin del siglo XX. Y esta idea de un nuevo mundo basado en el mercado mundial unificado, en la globalización, pues esta triada, desarrollo, democracia, globalización, se vuelve más bien lo que a su manera ha llamado un economista turco, un economista político y gran econometrista, profesor en Harvard, Daniel Rodrik, ha llamado los trilemas que resultan de las paradojas de la globalización. ¿Queremos democracia? Entonces la gente puede reclamar redistribución y gasto social creciente para el bienestar y la seguridad sociales. Y esto puede afectar
las expectativas de ganancia de las transnacionales o las expectativas de comercio de los exportadores. Queremos mucha globalización, entonces sacrificamos democracia. Queremos globalización y democracia, y entonces sacrificamos redistribución social, que es una de las condiciones para hablar de desarrollo. Pues son algunos de los dilemas que se están planteando ya en el mundo, sin que el mundo organizado de la política acierte a perfilar estos dilemas con claridad, y mucho menos acierte en traducirlos a un programa de acción. Y sin embargo son, pues, los grandes desafíos que de manera inmediata ya tiene el mundo ante sí, y que yo me temo puedan llevarnos otra vez, ahora por la vía, digamos, mala de la emergencia, a olvidarnos del reclamo del desarrollo, que también marcó la historia de la segunda mitad del siglo XX y involucró a grandes masas de la población mundial que siguen reclamando el desarrollo, aunque no le llamen así, que hoy reclaman empleo, que hoy reclaman seguridad, que hoy reclaman redistribución de los ingresos, y que el bloqueo producido por la crisis económica global y el entorpecimiento del proceso político que resulta del pluralismo democrático, fíjense qué ironía, está impidiendo despejar o destrabar. Y entonces surgen, pues, las interpelaciones autoritarias, de nuevo, ya no con bigotito, ¿no?, a la Hitler, pero sí con majaderías a la Trump, y los llamados que en los hechos son contra la globalización. Sí, todo el mensaje en Europa anti-inmigrantes, que ya no solo es anti-inmigrantes, es de expulsión de migrantes, es un mensaje contra la globalización, porque no hay globalización que se respete, que pueda mantener por mucho tiempo libre comercio, libre movimiento de capitales y no libre movimiento de seres humanos, y en particular de trabajadores. La teoría más elemental nos lo dice, ¿no? Queremos una economía que funcione y que produzca eventualmente, en términos estrictamente neoclásicos, eventualmente equidad, justicia en materia distributiva, de acuerdo con sus propios cánones. Tiene que haber movilidad de la mano de obra, ¿no? Bueno, en esas estamos. Y de ahí la pretensión de mi discurso de hoy, por una razón, por dos razones. Una, creo que uno de los países que llegó más lejos en esta idea de la internalización o de la interiorización del verbo, más bien del credo, mercado libre, mercado mundial unificado, competencia, liberación económica, recontracción del Estado, fue México. Somos un caso ejemplar de haber, digamos, comprado esto que en algún momento se llamó el consenso de Washington o el recetario neoliberal, y de haber tenido
éxito indudable. Bueno, ahí en mi presentación lo ilustro, ¿no? Nos convertimos en muy poco tiempo, menos de 20 años, en un país gran exportador de manufacturas y uno de los 10 más poderosos constructores y exportadores de automóviles y partes. Exportamos también bienes electrónicos, bienes de consumo sofisticados, y ahora hacemos y exportamos aviones. Y hemos transformado la geografía económica de vastas regiones de México. El norte, centro, norte, norte, el desierto se pobló y se industrializó, para decirlo rápido, y ahora el Bajío está dejando aquel bello panorama verde de parcelas siempre cultivadas para hacer un panorama también fantástico de una fábrica tras otra, ¿no? De Querétaro a León y luego para arriba, ¿no? De León a San Luis. Hay que viajar por el país. Y el panorama de criollos, ¿no? Blanquillos, que eran los pobladores dominantes de las fronteras norte de México, pues se tuvo que mezclar con chiquillos, con chaparritos, morenos y prietos de Oaxaca, ¿no? Y de Veracruz, los jarochos, y ahora hasta de Chiapas, ¿no? Era un estado que no tenía migración. Fíjense qué ironía. Y después del lanzamiento zapatista se convirtió en un país de un estado de migrantes, hasta ser ahora uno de los estados con más migración interna y al exterior. Privatizamos todo lo que pudimos privatizar. Nos sometimos a la dictadura, a la disciplina fiscal más férrea, para hacer una austeridad no por emergencia como la de la crisis, no, una austeridad permanente en materia fiscal. Es decir, compramos todo el paquete institucional. Hay un sociólogo americano que se llama Peter Evans que le ha llamado a esto institucionalismo de monocultivo. Y bueno, fuimos alumnos ejemplares. Dice el propio Roderick en una declaración del año pasado a la revista The Economist, dice: no hay caso como el de México, de un país que haya hecho tanto y haya tenido tanto éxito en el exterior y haya fracasado tanto en el interior. Bueno, y sin embargo no estamos hablando nosotros aquí ni de la globalización, ni de su crisis, ni del arrumbamiento del reclamo del desarrollo como gran idea, fuerza movilizadora del máximo de voluntades políticas, sociales. No estamos hablando de transformación productiva, mucho menos estamos hablando de desigualdad y redistribución. Bueno, pues le sonará a fervorín de predicador, y la verdad no me daría pena que pensaran así. Hay que predicar y hay que revivir, hay que reflotar estos grandes temas, ponerlos sobre la mesa para entenderlos lo mejor posible, estudiarlos, discutirlos, pero exigirle al Estado y a los políticos que desembocan en el Estado a través del partido, de las legislaturas, exigirles que esta sea la agenda del debate político para confrontar opciones, énfasis, prioridades y secuencias, que es lo que hace, le da materialidad o carnalidad a la política. Allí es donde debe estar la diferencia, pero no en torno a si hablamos o no de desarrollo, reconocemos o no la pobreza,
admitimos o no que la desigualdad es nociva, no solamente para la coexistencia, es nociva para la economía. Bueno, me parece que esas son las cuestiones que debemos plantearnos. No, desde luego nosotros, los que nos atrevemos todavía a llamarnos economistas, ¿no? Es una profesión avergonzada, dijo el gran biógrafo de Keynes, Lord Skidelsky, después de la gran recesión, después de 2009, dijo: la economía debía ser una asignatura, una disciplina avergonzada, porque no solo no previó lo que iba a pasar, que fue el reclamo de la reina Isabel, ¿no?, que le hizo a los economistas ingleses, que les dijo: bueno, ¿y ustedes dónde estaban? No, dice Skidelsky, no solo fallamos en prever, sino que educamos a la gente para no prever. Y es más, educamos a la gente para andar por el mundo diciendo que eso no puede suceder. Es una crisis, porque el mercado es eficiente y se autorregula. Eso fue lo que enseñamos, dice Skidelsky. Nos olvidamos de la historia, que es lo que enseña, y creímos que con preciosismos, sutilezas y delicadezas aritméticas, matemáticas y demás, con eso sustituiríamos los reflejos que solo da la historia y las sensibilidades que solo da la política. De ahí que muchos en el mundo avanzado estén planteándose incluso revisar el currículum de enseñanza de la economía. No creo que estemos haciendo eso aquí. Sosa allá en la Ciudad de México tampoco. Bueno, vivimos una situación un tanto extraña, los mexicanos. Creo que lo que dice Rodrik es cierto. Eso es parte de digamos, de lo que me sirve a mí para reflexionar en torno a esto que yo llamo la idea del desarrollo. Pero no voy a quedar aquí, nada más quiero ilustrar lo que he dicho para terminar. Bueno, sí, eso es lo que dijo, ¿no? Lo que dije. Miren, las exportaciones representaron menos del 10% del PIB en 1980. En 2004 representaron el 24.4% del PIB y en 2014 el 30.8% del PIB. Claro, también nos volvimos grandes importadores, ¿no? Que en parte ahí está el problema. Es parte de este éxito que no se traduce en éxito interno. Éxito externo, grandes exportaciones, fracaso interno, mal empleo, poco empleo, nada de redistribución del ingreso, ingresos medios bajos, ¿no? Esta es la apertura. Fíjense, a nosotros nos enseñaron que el momento, digamos, liberal, oligárquico de la economía mexicana fue el del porfiriato, ¿no? Economía abierta, la inversión extranjera, etc. Comparen el grado de apertura al que llegó Porfirio y sus científicos con el grado de apertura al que llegamos nosotros, ¿no? Fíjense, o sea, casi el 70, estamos en casi el 70% de coeficiente de apertura, que es importaciones más exportaciones sobre PIB, ¿no? Y como les dije, de casi nunca fuimos eso, pero casi monoexportadores en los 70s y 80s de petróleo,
llegamos a ser exportadores de manufacturas y bienes industriales. Fíjense, en 80 el 58% de las exportaciones eran del petróleo. En 2014 solo el 10% son petroleras, el resto son no petroleras, y de esas no petroleras el 90 y tantos por ciento son manufacturas, ¿no? Pero, y aquí empiezan los peros, la economía, el PIB, que por cierto ahora ya vuelve a estar en cuestión si ese es la mejor manera de medir el desempeño económico. No quiero entrar en eso, ¿no? Pero va a haber que entrarle pronto. Porque ya, bueno, desde fines del siglo XX, Amartya Sen, al plantear el tema del desarrollo humano, hizo un primer acercamiento crítico a la validez del PIB como indicador, digamos, unificador, ¿no? Y luego, irónicamente, ¿verdad?, al calor del inicio de la crisis de 2009, Stiglitz, Amartya y otros, a pedido nada menos que del presidente Sarkozy de Francia, hicieron un replanteamiento sobre la evaluación del desempeño de las naciones, en el que ha seguido trabajando la OCDE, entre otros, ¿no? Pero yo utilizo el PIB. Llegamos a crecer, fíjense, entre 1940 y 70 al 6.2% en promedio al año, 70-81, 6.8% al año, para caer al 2.1, al 1.9 en los años recientes, con un crecimiento per cápita prácticamente estancado en las últimas 2 décadas. Esto quiere decir que algo anda mal, pero anda peor si tomamos en cuenta que estos años, que arrancan, digamos, en los 80 y no terminan, son los años del llamado bono demográfico. Son los años en que la población cambia de composición y México deja de ser el país de niños que era hasta los años 70 del siglo XX, y se comienza a convertir en un país de jóvenes y luego de adultos jóvenes, que constituyen la mayoría de la sociedad actual de México. Bueno, los niños quieren alimento y cuidado, ¿no? Y kinder y primaria. Los jóvenes no quieren kinder, aunque a algunos no les haría mal. Los jóvenes quieren educación media superior y superior, y no quieren atención pediátrica. No, quieren educación reproductiva, salud reproductiva, porque la biología sí lo impone. Y luego los ya no tan jóvenes piden atención cardiovascular, y en el caso de México, atención contra la obesidad y la diabetes. O sea, la estructura epidemiológica ha cambiado y la demanda social ha cambiado y la economía no crece. Esa es parte de la crueldad, ¿verdad?, de la ironía planteada por Roderick. Éxito externo, candil de la calle, pues. A lo mejor ahí está la teoría económica. Y este es, digamos, el drama actual. De una trayectoria de alrededor del 6 y pico por ciento, pasamos a una trayectoria de crecimiento menor al 2%, primero impuesto por el ajuste, por la crisis de la deuda en los años 80, pero que luego se convirtió en costumbre, que ya lleva 3 décadas. Algunos le hemos dado en llamar el estancamiento estabilizador.
pero es nada más una provocación. Bueno, ¿cuál es para mí el gran resumen de esta aventura? Es el bono demográfico, fíjense. Se redujo sustancialmente la dependencia de los niños respecto de los adultos, porque cada vez nacieron menos niños en términos relativos. Y todavía no crece la dependencia de los viejos respecto de los adultos que trabajan. A eso le llamaron el bono demográfico. Bueno, el bono demográfico se acaba en 2040-2050. Ese es el periodo de gracia que tenemos para crear una verdadera infraestructura de salud adecuada a la demografía y a las necesidades no satisfechas y por venir de una población creciente, y por otro lado pues darle seguridad económica a esta población. Nosotros enseñaron que es por la vía del empleo, ¿no? Pero cuando un empleo se convierte en empleo masivo, mal pagado, pues es un empleo que no da seguridad económica. Da para mantenerse, pero no para generar expectativas. Fíjense, este es un cálculo que hay que actualizar, pero entre 2000 y 2010 aumentó la fuerza de trabajo en casi 10 millones de gentes. Bueno, de estas casi 10 millones, más de 4 se fueron al empleo informal y solo 3 al empleo formal. Empleo formal quiere decir contrato de trabajo y seguridad social. Este es para mí uno de los grandes cuadros resúmenes de esta aventura. Esto es de Coneval. Bueno, ¿qué somos de acuerdo con este cuadro? Pues miren, empecemos por el mejor mensaje, ¿no? Solo 20.5%, es decir, 24.6 millones, somos, pues yo sí me incluyo, no sé si ustedes, somos no pobres y no vulnerables. Es decir, hemos tenido educación o tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a la salud pública, etc. Y de ahí para abajo. Ahí empiezan diferentes grados de carencia, vulnerabilidad y malos ingresos que nos dan un país vulnerable y pobre. Pobre en el sentido de que hay muchos pobres, independientemente de las riquezas que esconda el subsuelo o de las riquezas ya convertidas en riqueza autorreproducible, digamos, las fábricas, el Valle de Sinaloa, de Culiacán, ¿no? Etcétera. Es riqueza reproducible y hay riqueza enterrada. Convengamos, somos ricos, pero hay mucho pobre. Más del 50% ya de la población es registrada como pobre por esta combinación de bajos ingresos, poco acceso garantizado a los derechos sociales, salud, educación, techo. Y el otro cuadro que me parece que completa el que les he expuesto es otra manera, pero véanlo, ¿no? Ese es
Este es el otro. Fíjense, entre 2000 y 2014 fuimos del 11% al 7% de la población ocupada con más de 5 salarios mínimos. Y en cambio, la población de 3 a 5 salarios mínimos se mantuvo en el 15% del total de la fuerza ocupada, en tanto que aquellos que ganan de 2 a 3 salarios mínimos pasaron del 19% en 2000 al 22% en 2014. Y si le suman a los que siguen, es decir, de 2 a 3 salarios mínimos, de 1 a 2 salarios mínimos y hasta un salario mínimo, ahí tienen al grueso de la fuerza de trabajo ocupada. Es decir, es un trabajo que obtiene muy magros ingresos. Aparte del hecho sobre el que no insistí, pero público, de que no más del 50 y tantos % de los trabajadores están asegurados. Esto es lo que ha pasado después de la crisis, fíjense. Los empleos con más de 3 salarios mínimos disminuyeron después de la crisis. En cambio, los empleos con menos de 3 salarios mínimos o hasta 3 salarios mínimos aumentaron. Esto de alguna manera refuerza la idea de que, no sé si habrán visto el informe que Gerardo Esquivel preparó para la organización internacional Oxfam sobre la distribución del ingreso en México. Él dice, a la luz de estos y entre otros indicadores, que la economía se volvió una economía excluyente. Cuando no crece, desplaza a la gente, y cuando crece, incluye poco. Y esto lo tomé recientemente de una elaboración que hizo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Ellos están tratando de replicar una metodología desarrollada en Estados Unidos por creo que son 2 economistas, y lo hicieron para el National Bureau of Economic Research. Y que dijeron ellos, es que los índices de desempleo no nos dicen suficiente. Desempleo abierto. Porque, entre otras cosas, ya comienza a haber mucha gente, en Estados Unidos en particular, que está desempleada, pero ya no se registra como desempleada y no está buscando empleo, porque están hartos. Y entonces ellos utilizan esta metodología y la aplican a México y encuentran esta situación. Suman desocupación con subocupación y con lo que llaman no ocupados, pero disponibles, o sea, dispuestos a trabajar. No buscan empleo, pero están dispuestos a trabajar. Bueno, esto nos da lo que ellos llaman una brecha laboral de 12 millones de trabajadores, que son los que forman lo que llaman ellos, de nuevo, la fuerza laboral potencial existente en México. Los empleos que había que crear.
para tener pues un mercado de trabajo más o menos potable y presentable. Bueno, el otro lado de la historia es este, ¿no? Así ha evolucionado el salario mínimo, que todavía estamos discutiendo si lo subimos o no. Y claro, el otro lado es este, ¿no? Es un tema, por cierto, que nosotros allá en México, en la Ciudad de México, estamos tratando de popularizar, estimular que volvamos a estudiar esos temas que habíamos olvidado, que es el tema de la distribución que se llamaba funcional del ingreso, es decir, la distribución entre las clases sociales, ¿no? Que concurren a la producción, o sea, utilidades, salarios. Ya no distribución personal o familiar, que está bien, digo, también hay que estudiarlo. No, distribución funcional. Se nos olvidó que este país, con todo y todo, es un país de trabajadores, ¿no? Es decir, la mayoría de los que trabajamos en México lo hacemos, nos relacionamos por la vía del salario. No somos campesinos. Y si bien hay muchos autoempleados y que trabajan por su cuenta y eso, la gran mayoría sigue siendo asalariados. Y buena parte de los informales también son asalariados. Incluso muchos trabajadores del gobierno federal y local, ¿no? Son informales porque no tienen seguridad social, nada más por eso, ¿no? Bueno, fíjense ustedes cómo ha evolucionado la participación del trabajo en el producto. Pasamos del 40% en los 70s del siglo XX al 28% en la actualidad. Ayer estaba viendo en el periódico El Economista un resumen, una nota periodística de una reunión que hubo sobre estos temas en la industria automotriz. Véanlo, es de ayer, sí. Véanlo y verán que es algo que también Esquivel encontró. Incluso en la industria más avanzada, la más productiva, la más moderna, exportadora, dinámica, automotriz, ahí también se da esta distribución mala del ingreso. Es decir, la productividad se concentra en el capital y no le queda nada al trabajo, o prácticamente nada al trabajo. Es un esquema realmente primario y salvaje de distribución del producto. Bueno, esos son los temas. Yo, como muchos otros en México y fuera de México, sostengo que es el tema, la idea del desarrollo, la que puede articular un esfuerzo. Uno, por quitar unas telarañas de la doctrina y de la sabiduría convencional, como le llamara Galbraith hace muchos años, o Keynes, antes todavía, y nos planteemos el desarrollo como un curso, como un trayecto que implica proyecto social y voluntad política redistributiva. Y eso es lo que hemos tratado de argumentar en estos libros de que habló el señor director. Uno se llama Más allá de la crisis, por un nuevo curso de desarrollo, es un libro colectivo, y el otro se llama Informe del Desarrollo de México 2015, que es producto del programa de estudios del desarrollo de la UNAM que yo dirijo y que esperamos sea la primera de muchas entregas anuales. Si nos proponemos hacer un informe sobre el desarrollo cada año, y lo dejo aquí en la facultad.
pues para su consulta y para su crítica, que espero sea constructiva y cariñosa. Pues es todo lo que creo que debo decir por ahora, y les agradezco mucho su paciencia. Buenas tardes.